Que la gracia de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. En este día les saludo en el amor del Señor a todos los padres que hoy día están celebrando su día, en especial primeramente a nuestro pastor Miguel Cofré Seguel, a quien deseo Dios le bendiga grandemente, ya que también es el padre de mis hijos, que Dios le dé muchos años de vida y salud junto a nosotros. También saludar a todos los padres de la Iglesia de la Obra, tanto de sus anexos, que todos el Señor hoy día les colme de ricas bendiciones, que sean regaloneados por sus hijos, que a lo mejor también yo pensaba hoy día hay muchos hijos que no tienen a su padre, que ya a lo mejor se han ido, han partido a la presencia del Señor. Pero decirles de que el recuerdo de un padre siempre se lleva dentro del corazón. Puede llevar años que ya ha partido de esta tierra, pero uno siempre lo tiene en el corazón, lo atesora, los bonitos momentos que vivió con ellos. Así que en este día un cariñoso saludo para todos ustedes, amados hermanos de la obra, que Dios les ha dado esta bendición de ser padres, porque esto es bendición de Dios. Y también un consejo para los hijos, para que ellos hoy día que tienen a su padre vivo lo puedan valorizar, le puedan entregar el amor, el cariño, porque una vez que ya el padre se va, siempre queda un vacío, a pesar de que Dios da la paz, pero un padre hace falta. Y la palabra del Señor nos dice también, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien. Este es el primer mandamiento que encontramos con promesas. Así que a los hijos, no tan solo sea este día del Padre, que se atrevan a decirle te quiero, te amo y un abrazo, sino que todos los días puedan tener un gesto de amor hacia su padre. Aunque el papito ya sea a lo mejor más anciano, a lo mejor ya es más lento para caminar, a lo mejor muchas veces no tienen el mismo oído para escuchar, pero es su padre, usted tiene que valorarlo, amarlo. Y este consejo va para todo aquel que todavía tiene a su padre vivo, que le diga todos los días que lo ama, que lo quiere. Y si usted honra a su padre en vida, el Señor le va a bendecir porque es promesa de Dios. Hoy día me ha tocado a mí esta gran bendición de poder repartir el pancito, pidiendo solamente a Dios que Él me dé la gracia, la sabiduría. Y le voy a invitar que usted pueda abrir su Biblia también en el libro de Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. También aprovecho antes de leer de saludar a todos mis hermanos que también son padres, en especial a mi hermano mayor, el pastor Jaime Rodríguez, de allí de la iglesia de Colbún, que Dios le bendiga, que le dé muchos años de vida. También a Jaimito y Abel, que son sus hijos, que ya también son padres, Dios les guarde. Y a mis amados hermanos Guillermo Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, que Dios les bendiga, les dé muchos años de vida junto a su familia. También al yerno de Guillermo, al esposo de Anita María, que también es padre, que Dios le bendiga, le guarde. Y a mi cuñado Manuel Silva, que el Señor le guarde, le bendiga y les amamos con todo nuestro corazón. Bien, la palabra del Señor, Génesis 39, el versículo 20 y 21, en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hermosa la palabra que tenemos hoy día. Vamos a hablar quién era José. José era hijo de Jacob y Raquel. Raquel era la esposa que más amaba a Jacob. Era el hijo 11 de Jacob. Y dice la palabra del Señor que Jacob amaba mucho a José porque lo tuvo en su vejez. Además que él amaba a Raquel. Recordemos que él trabajó 14 años para que Raquel llegara a ser su esposa. Entonces José fue el primer hijo que Raquel le pudo dar a luz. Y era tanto el amor que Jacob tenía por su hijo José que dice que le hacía túnicas de colores. Lo amaba, le regalaba eso. Y un día, estando allí sus otros hijos en el campo cuidando las ovejas,
Jacob quiso saber de sus hijos, cómo les iba, porque estaban mucho tiempo fuera de la casa para cuidar el ganado. Y allí dice que él como padre le dijo a José: anda al campo y a ver cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y allí fue como José entonces fue al encuentro de sus hermanos en el campo. José llegó y cuando sus hermanos le vieron, dice la palabra del Señor, que apenas le vieron, allí decían: allí viene el soñador, y hablaban mal de José, porque ellos le tenían poco cariño, poco aprecio, porque José siempre estaba al lado de su padre. José también tenía sueños y se los contaba a sus hermanos. José inocentemente, porque era un muchacho de 17 años. Yo miro hoy día en este tiempo un muchacho de 17 años, quizás es inmaduro, pero vemos a José que era obediente a su padre. Y allí cuando llegó, sus hermanos a lo lejos lo miraban y decían: démosle muerte, matémosle. Y allí Rubén, su hermano mayor, dijo: no derramemos sangre, mejor echémoslo dentro de una cisterna allí en el desierto. Pero Rubén lo decía también con el fin, después de que sus hermanos no se dieran cuenta, él lo iba a sacar a José y lo iba a hacer que devolviera a donde su padre. Pero después vemos cómo la maldad se posesionó sobre los hermanos de José y allí planificaron primero quitarle la vida. No lo hicieron. Después, ¿qué hicieron? Cuando venía allí un grupo de mercaderes, se lo vendieron a ellos, que eran unos ismaelitas, y allí lo tomaron y se lo vendieron. ¿A dónde fue a parar ahora José? Llegó a Egipto, y allí en Egipto fue vendido nuevamente. Allí lo compró un varón egipcio llamado Potifar. Dice la palabra del Señor que este varón era un oficial del faraón, era un capitán de la guardia, o sea, era un varón importante. En este minuto sería como un ministro, como un senador que está al lado del gobierno. Pero allí vemos que este varón Potifar lo llevó a su casa. Y dice la palabra del Señor que cuando José estaba allí, más Jehová estaba con José. Dice que era un varón prosperado en todo. Lo que José tomaba, lo que José quería hacer, emprendía, allí era prosperado, porque la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, estaba con José. Y dice que allí halló tanta gracia, que este varón dice que él vio que fue bendecido su hogar, era prosperado de la nada, sus bienes materiales fueron multiplicados. ¿Por qué? Porque allí había un hijo de Dios y era José, este joven muchacho hebreo que había sido vendido por sus hermanos. Ahora lo vemos que está siendo de bendición en la casa de Potifar. Y fue tanta la bendición y la gracia que Dios puso ante los ojos de Potifar, que dice que allí lo puso de mayordomo frente a su casa. Le entregó todo a cargo de él. Él no se preocupaba de nada, solo del pan que comía. O sea que Potifar depositó su confianza de tal manera que le entregó todo. Dice que él no se preocupaba de nada. ¿Por qué? Porque así es cuando la gracia de Dios está con el hombre. Donde sea que vaya, sobresale. Donde sea que esté, allí la mano poderosa de Dios está con él. Y dice que la gracia de Dios estaba con José. Pero aquí vemos más adelante cuando la esposa de Potifar pone los ojos en José. La palabra del Señor nos describe a José que era de hermoso semblante y bella presencia. Imagínese un muchacho joven, bonito, buen mozo, y despertó en esta mujer el deseo carnal. Ella lo miró con ojos como hombre, pero vemos aquí que ella siempre se acercaba a José, ocasión que tenía, lo acechaba, lo acosaba y le decía: duerme conmigo. Y José siempre la evitaba, José siempre la rechazaba, porque José, él sabía que Dios lo estaba viendo. Vemos que después ella en todo tiempo, ocasión que tenía, allí estaba acosando a José, lo buscaba, y cuando estaban solos, ella se insinuaba como mujer para tentarle. Pero vemos que allí José, él permaneció fiel, y siempre él le decía, y la última vez que ya José entró a la casa de ella,
Por tema de trabajo él tenía que entrar y salir, y allí ella dice que la última vez lo tomó a la fuerza. Ella lo quiso tomar de sus ropas y le dijo: duerme conmigo. Y allí vemos que José huyó, dejó la ropa en las manos de ella y se arrancó. Y vemos que ella, con rabia, con ira, allí lo que hizo. Pero ¿qué es lo que me llama a mí la atención? Lo que José le decía: ¿cómo voy a dormir contigo si mi amo? Yo pienso que le diría: tu esposo me confió su casa, me entregó todo en mis manos, todo, yo estoy a cargo de todo, excepto de ti, que eres su mujer. Pero él allí la rechazaba porque le decía: ¿cómo voy a hacer yo este grande mal a mi amo? ¿Y cómo voy a pecar contra Dios? Qué grande la reflexión que José, a pesar de su juventud, él decía: no le puedo fallar a mi amo que confió en mí, que me entregó su casa. Y más aún, a mí me llama la atención esto de que él no quería pecar contra Dios. Quizás esta mujer pensaba y le diría, no sale aquí escrito, pero yo me imagino que la mujer le diría: si nadie nos ve, no están los sirvientes, no está mi esposo. Pero allí vemos que él le decía: ¿cómo voy a pecar contra tu esposo? ¿Y cómo voy a pecar contra mi Dios? Ella le insinuaba: aquí estamos en lo secreto, nadie nos ve. Pero José sabía que el ojo de Jehová está en todas partes. El ojo de Jehová está allí cuando nosotros estamos quizás escondidos donde nadie nos ve. Pero el ojo poderoso de Dios siempre está mirándonos. Y eso lo sabía José. Por eso él prefirió huir. Si miramos en estos tiempos, cualquier hombre diría: fue poco hombre José. Pero la palabra del Señor nos muestra que era un muchacho temeroso, un hombre fiel a su Dios. Él no le quiso fallar a Dios, aunque nadie lo viera, aunque nadie lo escuchara. Él sabía que si lo hacía, le estaba fallando a Dios. Eso es lo que el Señor nos llama en este día de hoy, que nosotros como hijos de Dios tenemos que guardar fidelidad para nuestro Dios, aún allí en lo secreto, aún allí donde nadie nos ve, a lo mejor donde nadie nos conoce. Allí es donde debemos demostrar que somos fieles al Señor, porque a veces en lo público demostramos fidelidad, demostramos que somos cristianos, demostramos que lo hacemos todo para Dios, pero en la intimidad, donde nadie nos ve, ahí es donde tenemos que ser auténticos. La palabra del Señor nos dice: ¿qué hacemos cuando estamos en lo secreto? ¿Qué hacemos cuando estamos en un lugar que nadie nos conoce? ¿Qué hacemos? ¿Qué hablamos? O muchas veces, ¿qué es lo que nosotros miramos cuando nadie nos mira? ¿Qué hacemos cuando cerramos la puerta de nuestra habitación? ¿Qué hacemos allí en lo secreto? La palabra del Señor nos enseña de que Satanás siempre va a tomar instrumentos para hacer caer a los hijos de Dios en pecado, para destruirlo, porque ese es el plan del enemigo, destruir a los hijos de Dios. Él quiere destruir todo lo que Dios ha creado. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo crió perfecto, pero Satanás siempre dice que anda maquinando para hacernos caer. Pero la palabra del Señor nos enseña en este día que José huyó. Él prefirió huir y él prefirió escapar, pero no cometer pecado, aunque nadie lo viera. El Señor nos dice en esta mañana: ¿qué es lo que hacemos cuando estamos en secreto? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos allí frente a un computador quizás? ¿Qué es lo que vemos allí, el joven, la señorita, el esposo, la madre? ¿Qué es lo que vemos cuando estamos frente a un computador? Apretamos una tecla y hay un menú de cosas que podemos ver, pero no todo nos conviene. A lo mejor no nos ve nuestros padres, al joven no lo ve el padre, a lo mejor al hermano no lo ve el pastor, pero allí hay un ojo que nos ve en lo secreto. Él está en todo lugar. En una parte dice que eres la sombra a nuestra mano derecha. Él significa que Él está en todo momento con nosotros, pero Satanás sabe lo que quiere Él, que usted y yo caigamos allí en lo secreto, para que después Él nos pone una sábana ahí, nos tapa, como queriendo decir: aquí nadie te ve, peca nomás, mira lo que quieras en el celular, mira lo que quieras en la computadora, total, aquí yo te tapo, nadie te ve. Pero después que usted ya vio el pecado, Él saca ese tapado
y lo hace público, lo quiere avergonzar, lo quiere pisotear, porque la palabra del Señor nos dice que Él vino a matar, a destruir. ¿Y a quién va a destruir? ¿A la gente de afuera? No, a nosotros, a los hijos de Dios, a los que hemos creído en Él. Por eso es que en esta hora el Señor nos habla, que tengamos cuidado, que conozcamos cuáles son las trampas del enemigo para que no caigamos fácilmente. El Señor nos llama a que seamos fieles en lo secreto y seamos fieles en lo público también. Que el Señor nos ayude. A veces como pueblo de Dios carecemos de santidad, carecemos de fidelidad en lo secreto. Allí donde nadie nos ve, allí en el trabajo, mi hermano, mi hermana, usted que trabaja con personas inconversas, allí usted no tiene que andar con un letrero en su frente o en el pecho decir yo soy evangélico. Que sus obras, que sus frutos le den a conocer al que es gentil, que usted es un hijo de Dios, que allí donde usted estudia, en un liceo, en la universidad, que la gracia de Dios sea el que dé testimonio a aquel gentil que usted es hijo de Dios. Allí donde usted vive, también que sean sus hechos, sus frutos, los que lo den a conocer como hijo de Dios. Porque es fácil ponernos una ropa de evangélica, vestirnos, peinarnos de evangélica, pero allí en la intimidad, donde nadie nos conoce, es donde debemos demostrar lo que hay dentro de nosotros, porque eso fue lo que ayudó a José, era la gracia de Dios que estaba con él, por eso él huyó. El Señor nos ayude, porque este espíritu de la mujer de Potifar está sobre este mundo. Quizá esa mujer ya murió años, pero ese espíritu ha quedado aquí en la tierra, ese espíritu de seducción que va a hacer caer al hombre cristiano, a la mujer, si la mujer tampoco estamos libres. ¿Cuántos jóvenes hoy en día están allí haciendo algo secreto, un pecado oculto? Pero déjeme decirle que el ojo de Dios le está mirando. Pero en esta mañana el Señor también le dice de que si usted se arrepiente de lo que ha hecho allí en lo secreto, de lo que ha ocultado por años quizás, pero a Dios no lo podemos engañar. Dice que somos descubiertos como la palma de nuestra mano. Mírese su mano, allí usted ve todo. Así somos delante de la presencia del Señor. Nada hay oculto. Pero a mí lo que me llama la atención es lo que pasó con José. Él cayó preso, pero no le falló a su Dios. Él prefirió ir a estar preso detrás de las rejas, ser un esclavo, pero no fallarle a su Dios. Esta enseñanza tan grande es para mí, que yo debo serle fiel a Dios en todo momento. De repente nosotros como hijos de Dios también nos vamos a encontrar a lo mejor en una cárcel, aprisionados, encerrados. A veces los problemas nos agobian, a veces las montañas se ponen altas, pero la palabra del Señor nos enseña de que debemos hacer lo que hizo José. Yo me imagino que José en aquel tiempo cuando fue preso no se hablaba bien de él. A lo mejor decían, este quiso abusar de la esposa de Potifar, porque ella dijo, él me quiso abusar, él me quiso violar, y siendo que ella era la que lo quiso seducir. Pero así es Satanás, toma instrumentos para tirarnos barro, para aplastarnos, para pisotearnos. Pero ahí dice la palabra de Dios en el versículo 21 que leímos, pero Jehová estaba con José. Mire, allí estaba en la cárcel, pero allí Jehová estaba con José. ¿Qué nos da a entender esto? Que aún en los momentos de angustia, Dios está con nosotros. A lo mejor en este tiempo de pandemia hay muchos hermanos que aún sus trabajos les ha ido mal. A lo mejor las carencias económicas han llegado a su hogar. Pero dice el Señor que así como estuvo con José en la cárcel, está con usted, mi hermano. Este proceso ya va a pasar. Tenga fe, que hoy día a lo mejor su vida está en oscuridad, pero mañana va a amanecer la luz en su vida. La palabra del Señor nos enseña que aunque nos apunten con el dedo, que aunque nos señalicen, nos acusen, porque muchas veces la propia familia, los propios amigos se levantan contra nosotros. ¿Qué le pasó a José? Sus propios hermanos lo vendieron
sus propios hermanos lo traicionaron, que uno siempre espera que la familia lo apoye, que la familia le ayude en alguna circunstancia. A lo mejor a usted le ha pasado también que alguien de su familia lo acusa de algo, le muestra con el dedo, lo está acusando, pero usted guarde silencio, usted no se defienda, haga como José. En ningún momento yo leí todo este libro de José y en ninguna parte yo encontré que José decía, déjenme hablar para decir que mis hermanos me vendieron. En ningún momento le dijo a Potifar, su esposa mintió, porque él confiaba en su Dios. A pesar de su juventud, José confiaba en su Dios. Ahora vemos que José, estando preso, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Mire, había tenido misericordia de José cuando fue vendido y llegó a la casa de Potifar. Y allí estaba la misericordia de Dios con él. Y ahora que está preso, dice que le extendió su misericordia. Dice su palabra en otra parte que la misericordia de Jehová son nuevas de día en día. El Señor nos ayude allí preso y dice que y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. A donde estaba José, como Jehová estaba con él, hallaba gracia. Allí las puertas se le abrieron. Mire, preso, podríamos pensar que él estaba angustiado, desesperado, pero no, allí la gracia, y dice que el jefe de la cárcel lo puso ahora frente a todos los presos allí, y todos estos presos eran presos del rey. Y allí ahora vemos a José, que nuevamente puso Dios por cabeza frente a la cárcel. Yo me imagino cómo las puertas se le abrían a José. Yo siempre que leo la palabra del Señor y dice que el ángel de Jehová va a nuestro alrededor y acampa y nos guarda y nos protege, yo siempre me imagino que no hay puerta que se cierre. Cuando Dios está con el hombre, cuando Dios está con la mujer, no hay puerta que se cierre. Dios la abre. Yo me imagino lo mismo cuando uno va a una tienda, apenas llega, las puertas automáticamente se abren. Así era Jehová con José y así también es con usted, mi hermana. Si está llorando, si está pasando algún momento de dificultad, el Señor le dice que Él está con usted. Este mismo Jehová que estaba con José en la cárcel, este mismo Jehová está en este tiempo. A lo mejor en este tiempo de pandemia viene dolor. ¿Sabe la angustia más grande que da? El no poder congregarnos, el no poder estrecharnos, vernos, saludarnos en la iglesia, de alabar a Dios. Pero ¿sabe usted que la presencia de Dios yo la siento aquí en mi corazón, estando en mi hogar? Porque Dios es omnipresente, omnisciente. Él está en todo lugar. Él está y Él habita en nuestro corazón. Y por eso en esta mañana el Señor le dice que no tema, que Jehová está con usted. A lo mejor este proceso usted dirá, pero ¿cómo va a estar Dios conmigo? Él está en los momentos malos y Él está en los momentos buenos. Pero Él quiere que nosotros también aprendamos a pasar los momentos difíciles. A veces se nos pone cuesta arriba el problema, la dificultad, pero el Señor en esta mañana dice que Él va a poner gracia ante los ojos de su jefe, allí en el trabajo, ante los ojos de sus vecinos, allí en todo lugar, la gracia de Dios va a ser con usted. Ahora vemos a José que estando dentro de la cárcel, allí llegaron 2 presos más, que son 2 oficiales del rey Faraón. Uno era el copero y el otro era el oficial de los panaderos. Y allí dice la palabra del Señor que José los atendía, él les servía. Y allí un día miró su rostro y les dijo, bueno, ¿y por qué es tan triste? ¿Qué les pasa? Y allí le dijeron, es que resulta que nosotros hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Qué grande cuando Dios está en el corazón del hombre y el hombre siempre le da la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. Allí le dijo, ¿no es de Dios las interpretaciones? Y allí le dijo que le contaran sus sueños y José se los pudo interpretar. Al copero le dijo que de aquí a 3 días más él iba a ser Dios. Al cabo de 3 días Faraón levantaría y lo iba a devolver a su trabajo. Y así fue como le pasó al copero.
Después también al panadero le dijo que también después de 3 días iba a ser llamado por Faraón, pero que iba a ser su cabeza quitada. Él fue ahorcado. Y así vemos cuando allí el copero salió en libertad. Y allí Faraón también le habló y José le dijo, cuando tú salgas, por favor, acuérdate de mí cuando tengas este bien y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Primera vez que José habla de su caso, pero no lo dice en una forma de angustia y desespero, sino nomás como una acotación. Acuérdate de mí, le dijo al copero, cuando ya estés libre y estés nuevamente allí en la mesa de Faraón. Y vemos cómo después, y dice en el último versículo, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Allí vemos que no se acordó ante el Faraón, no le dijo, mire, este hombre me interpretó el sueño. Pero allí vemos que José, cuando estuvo en la cárcel, fue de bendición para este copero. Allí vemos que la labor que hizo José siendo esclavo, él ayudó a que el copero cumpliera su sueño. Esa es la labor que tenemos que hacer nosotros, al igual que José, servir de puente para ayudar a otros para que alcancen su sueño, alegrarnos cuando otro, si un hermano Dios le dio una casa, alegrémonos porque esa es bendición de Dios para él. Esa es nuestra labor, darle la mano a ese que a lo mejor está cansado, que los problemas lo tienen atribulado. Allí es donde nosotros tenemos que ser como José, aunque andemos nosotros sangrando, pero darle ánimo al otro. Si vemos a uno que está enfermo, aunque yo me duela todo, yo digo, Dios te va a sanar, arriba, ánimo. Si vemos a otro necesitado, nosotros darle ánimo, aunque yo ande cojeando, pero tengo que darle ánimo. José no se sentó a llorar, no dijo, miren, yo estoy preso así, ¿qué vamos a hacer? Lloremos juntos. En ni una parte sale que José lloraba por los rincones. Él siempre dando aliento a otros. Al copero allí le dijo, en 3 días se te va a cumplir tu sueño y vas a salir. Y nosotros también hagamos esta hermosa labor que hizo este joven, porque era muy muchachito, 17 años, y allí estuvo preso injustamente. ¿Cuántas veces nosotros también injustamente somos criticados, somos señalados por el dedo? Pero usted vaya a las plantas de Dios y entréguele su carga al Señor. Nunca haga justicia a usted por sus propias manos. Entréguele al Señor. La palabra del Señor allí nos dice también en una parte, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice que Él, reconócelo en todos tus caminos. ¿Usted está pasando pruebas? Reconózcalo a Dios. Sabe que la mejor alabanza que le podemos dar a nuestro Dios es cuando estamos sumidos en el dolor, sumidos en la enfermedad, pero de allí brota un gloria a Dios, un aleluya. Esa es la alabanza, ese es el perfume que sube a la presencia de Dios. Porque es fácil alabar a Dios cuando estamos bendecidos económicamente. Es fácil alabar a Dios cuando estamos con las vaquitas gordas, como se dice. Pero cuando estamos enfermos, cuando estamos en pobreza, cuando hay problemas en el hogar, en el matrimonio quizás. Pero allí el Señor también quiere una exclamación de gloria a Dios para Él en medio de ese dolor. Aunque estemos allí, pareciera que solos, usted de allí dígale, Señor, yo te reconozco que tú eres Dios. Por eso Él dice, fíate de todo tu corazón. Que lo que es fiar es confiar de todo corazón. Dios responde las peticiones. Si Dios a veces permite que pasemos por situaciones, es porque a veces hay propósitos para nuestra vida. Dios, cuando nos llamó, no nos llamó por casualidad. Él nos llamó con un propósito. ¿De a dónde la sacó a usted, mi hermana? ¿De a dónde lo sacó a usted, mi hermano? A lo mejor de un mundo, de un hoyo cenagoso, lleno de pecado, lleno de mentira, de inmundicia. Y allí lo alcanzó el ojo de Jehová y su misericordia nos sacó y nos puso sobre roca.
nos lavó, nos limpió con su sangre bendita y Él nos llamó con un propósito para que seamos salvos, para que un día andemos por esos cielos nuevos, tierra nueva. Esa es mi esperanza. Cuando se va un familiar y lo lloramos y ha sido hijo de Dios, lo lloramos, pero no con desespero, lo lloramos con esperanza. Porque la palabra del Señor así lo dice, que hay un cielo nuevo, una tierra nueva, y José nunca dudó de Dios. Él siempre estuvo fiel a Dios. Cuando Dios nos llama y nos hace pasar a veces por el desierto, o nos hace pasar por las aguas profundas, o por el fuego, a veces parece que nos quemamos, pero dice que allí Dios cumplirá su promesa. José, él tuvo muchos sueños antes de que sus hermanos lo vendieran. En uno él soñaba que estaban en el campo con sus hermanos y allí tomaban manojos. Y el manojo de José creo que se levantaba en alto y veía que los manojos de sus hermanos estaban por su alrededor y se inclinaban delante de él. Y por eso sus hermanos lo aborrecían y le decían: ¿acaso nosotros nos vamos a inclinar delante de ti? Y después otro sueño decía: yo vi al sol, a la luna y 11 estrellas a mi alrededor que se doblegaban delante de mí. José en ese tiempo era joven, no entendía lo que Dios tenía, qué propósito tenía con él a futuro. Hoy día vemos que está pasando un proceso difícil. Quizás sus hermanos por envidia, por celo, lo quisieron matar primero y después lo vendieron. Así es a veces, Satanás se levanta, toma instrumentos y nos amargan porque lo ven que usted está bendecido y prosperado. Por envidia, por celo, por tantas cosas quieren que a usted le vaya mal. Pero nadie podrá tocarle un cabello de su cabeza, porque si Dios tiene propósito con nosotros, nada nos va a tocar. Es tanta la grandeza de Dios que dice que los pelos de nuestra cabeza están contados. Mire, y aún Él dice que sabe la cantidad de estrellas y a cada una las llama por su nombre. Eso nos da a entender la grandeza de nuestro Dios. Nunca usted se sienta solo, nunca se sienta abandonado. Dios le ha dado promesas a usted como se las había dado a José a través de ese sueño. Quizá él no lo entendió en ese momento, pero ahora que va pasando por diferentes etapas, ahora que está en la cárcel, allí sirvió de instrumento para ayudar a otros a alcanzar su sueño. Usted y yo también tenemos que ser instrumento en las manos del Señor para que esta palabra bendita corra y llegue a los lugares apartados y también reciban a Cristo. Cuando Dios nos llama y tiene propósitos con nosotros, Él los va a cumplir. No en el tiempo que yo quiera, sino cuando sea el tiempo de Dios. Tenemos que serle fieles a Dios en todo tiempo. En la escasez, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Dice en otra parte de su palabra, que nada nos aparte, mi amado Dios, mi amado hermano. Usted séale fiel a Dios en todo tiempo. Si tiene que llorar, derrame su alma delante del Señor. Si tiene angustia, derrame su alma delante del Señor. Pero séale fiel, créale, no dude. Sea fiel al Señor. Si está angustiado, vaya a las plantas del Señor. Que el Señor nos ayude. ¿Qué llevó ahora a José? Vamos a ver más adelante que allí el faraón también tuvo un sueño. Y dice que cuando él soñó allí que 7 vacas gordas subían del río a pastar, gorditas, bonitas. Y detrás venían otras 7 flaquitas y esas se las tragaban enteras a las gorditas. Despertó otro sueño después, cuando veía 7 espigas también llenitas, bonitas, y detrás subían otras 7 espigas y también se las tragaban. Dice que despertó angustiado allí Faraón, angustiado, triste, y llamó a todos sus sabios, a todos los magos para que le interpretaran el sueño, pero resulta que ninguno de ellos pudo interpretar. ¿Por qué? Porque Dios da la revelación a quien Él quiere. Ya vemos que Él estaba tan angustiado y allí estaba el copero sirviéndole a Faraón y allí se acordó. Dijo, pero si cuando yo estuve preso, allí en la cárcel había un muchacho hebreo que cuando yo y el panadero soñamos,
Él nos interpretó el sueño. Y allí Faraón le dijo que lo mandaran a buscar. Bendito el Señor. Allí Dios se estaba acordando ya de José, cumpliendo una etapa más de su propósito con él. Vemos que allí llegó José delante de la presencia de Faraón. Y Faraón le dice, así que tú eres el que interpreta los sueños. Y él le dice, no, esto no es de mí, esto no es de mí, sino que Dios será quien dé la interpretación. Una vez más vemos a José dándole la gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que aprender, que todo lo que hacemos, si canto bonito, la gloria es para el Señor. Si soy buena para predicar, la gloria es para el Señor. Si yo soy más oradora que otro, la gloria es para el Señor. Porque a veces Dios se enoja con nosotros porque nos damos la gloria a nosotros mismos. Si Dios nos usa dentro de la iglesia, oh, yo lo hice y nos creemos grandes y la gloria se la robamos a nuestro Dios. Y Él le dijo, no, esto no es de mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Eso nos da ejemplo que debemos de darle en todo momento la gloria, la honra a Dios. Allí vemos cómo este varón, allí José, ahora ya estaba frente a Faraón y le interpretó el sueño. Le decía que esas 7 vacas gorditas y esas 7 espigas eran 7 años de abundancia que iba a haber allí en Egipto. Pero los otros 7 años, esas vaquitas flacas y esas espigas que no estaban llenas, era también que venía esa escasez y que era rápido, que había que hacer algo pronto, porque si Dios se lo mostró 2 veces era porque ya la causa era pronto, tenía que cumplirse aquello. Y dice que allí José le dijo, por tanto provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Allí ahora José dándole consejo a este gran rey. Qué bonito es cuando el hombre está con Dios, Dios le da la gracia y pone allí palabras. Y allí vemos que todo este consejo que él allí le decía, guarden y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y así para cuando llegara el tiempo de escasez, ellos no tuvieran hambre. Y todo esto dice que, y dijo Faraón a sus siervos, todo esto le pareció bien a Faraón, y le dijo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mire cómo Faraón ahora reconocía también que el Espíritu de Dios estaba con José. Bendito Dios, qué hermoso cuando la presencia de Dios está con el hombre donde vaya. Allí hace resplandecer la gloria de Dios, porque Dios es el que coloca la gracia. ¿Y qué le dijo? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ahora vemos a José cumpliendo el primer sueño que Dios le había mostrado. Ahora Dios, a ese que era esclavo, ahora lo está poniendo allí en el trono. A ese que a lo mejor lloró en secreto, ahora lo pone allí para reír en público. Y dice entonces Faraón, mire, esto es lo que a mí me gusta, quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Bendita es la misericordia del Señor. Este muchacho que había sido vendido, este muchacho que de la noche a la mañana fue arrancado de su familia, ahora que después fue esclavo, ahora lo vemos que el rey le puso anillo en su mano y le puso ropa finísima. Y allí por el carro lo paseaban por todo el pueblo de Egipto y anunciaban allí doblar la rodilla. Mire qué grande cuando Dios cumple la promesa.
Cuando Dios nos saca de allí de abajo y nos honra en lo alto, es porque nos da a entender de que Él no es hombre para mentir. Él cumple sus promesas. Ahora este varón que había sido esclavo, que allí fue calumniado, que allí fue preso por no querer pecar, ahora lo vemos como Dios lo ha honrado en el trono. Bendita es la misericordia del Señor. No fue la habilidad de José, no fue su sabiduría, no fue su inteligencia. Todo lo que él tenía era porque la gracia de Dios estaba con él. Si usted, mi hermano, si usted, señorita, si usted, joven, ha logrado algo, nunca se crea que es por su propio mérito. Es por gracia y misericordia de Dios. Si estamos donde estamos hoy en día, es por gracia y misericordia de Dios. Yo siempre pienso, si Dios no me hubiera ido a buscar entre medio de aquellos campos, entre medio de aquellos árboles, si la misericordia de Dios no me hubiera alcanzado, a lo mejor hubiera estado afuera, angustiada, atribulada. ¿Cuánta gente hoy en día se quita la vida porque no tienen a quien clamar? Pero dice la palabra del Señor que Él acampa a nuestro alrededor. Él es la sombra a nuestra mano derecha, que Él nos cuida en todo momento. En la dificultad Él está con nosotros, en la alegría Él está con nosotros. Ahora vemos como José, ese que fue calumniado, ahora lo vemos que tienen que doblar rodillas delante de Él, porque allí Dios lo estaba honrando. Dios honra a los que le honran. Por eso, mi hermano amado, allí donde nadie nos ve, seamos fieles, que nuestras conversaciones y en el trabajo sean de edificación para aquel que no conoce a Cristo. El Señor nos ayude para darle toda la honra y toda la gloria. Dios está con nosotros. A lo mejor a veces nos faltan la fuerza y tendemos a flaquear, pero ¿sabe usted cuál es el cáncer de la iglesia en este siglo XXI? Es la falta de oración. Por eso a veces hay peticiones que nunca son respondidas, porque no hay espíritu de clamor en el pueblo de Dios. Nos gusta pedir la oración a otros, pero yo que soy la necesitada, no oro. La palabra del Señor nos dice que debemos de buscarle. Clama a mí, yo te responderé. Yo veo también esa parte donde Jeremías también estaba prisionero por haber hablado la verdad, pero él estando dentro de la cárcel, Jehová le dice, clama a mí y yo te responderé. La cárcel simboliza los problemas, las dificultades, la pobreza, no sé lo que usted pueda estar pasando, pero el Señor le dice, clama a mí, yo te responderé. Oremos, busquemos a Dios en oración. La madre, ya no es tiempo para que estemos sentadas mirando televisión. Hay que tomarse tiempo para orar. Hay que buscar a Dios de noche y de día, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, demonios que andan en el aire. ¿Cuántos jóvenes hoy día son destruidos? Porque no hay una madre que clame por ellos. Si Dios ha guardado a nuestros hijos es por misericordia de Dios. ¿Cuántas veces hemos ido a las plantas del Señor y hemos llorado? ¿Cuántas veces usted ha hecho una oración que solo llora? Llorar y llorar y llorar, no hemos dicho palabra alguna, pero hay uno que sabe. Uno dice que vengamos a Él contrito y humillado. Si usted va a su planta y llora sin necesidad de decirle nada, el que escudriña el corazón va a saber su necesidad. Tenemos que buscar a Dios, amados hermanos, iglesia de Dios, despertemos. Cristo viene, ya nos está dando las señales finales. Vemos cómo esto está a nivel mundial, esta pandemia. Cuando Dios hablaba en la iglesia por nuestro pastor y decía que venía angustia sobre la tierra, siempre tendíamos a pensar, a lo mejor va a haber un terremoto, a lo mejor va a morir mucha gente, pero nunca pensamos que iba a venir esta pandemia tan grande. Ahí nos da a entender nuestro Dios, que Él es Dios, que Él es soberano, que Él no puede acabar así en una milésima de segundo. ¿Cuántos planes y proyectos tenemos a futuro? Busquemos el día de hoy a Dios como si fuera el último día, porque el día de mañana no es vuestro, dice el Señor.
El Señor le ayude para que busquemos a Dios. Busque, hágase el hábito de orar, porque el hábito es algo que debemos de tener, buscar a Dios. Usted sabe si es en la mañana o después de tomar un desayuno, después del almuerzo, pero hágase un hábito, busque a Dios y antes de orar lea un trocito de la palabra del Señor para que allí, cuando usted ore, esté en comunión con nuestro Padre Celestial. Que Dios le ayude, mi amado hermano. Si hay alguna hermana, si hay algún hermano que a lo mejor está más lejos de Dios, a lo mejor dejó de congregarse, porque la palabra del Señor dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Cuando usted vaya a la iglesia, mire el blanco perfecto que es Cristo. Nunca mire el defecto de su hermano, porque la salvación es personal. Un día será usted y Dios delante de Él, y van a ser abiertos los libros, y allí va a aparecer incluso lo que hicimos en lo secreto, incluso lo que ocultamos por años, a lo mejor al esposo, a lo mejor el hijo le ocultó por años a su padre alguna cosa, pero es tiempo de que busquemos a Dios, porque allí va a estar todo anotado, unos para vergüenza eterna y otros para vida. Yo confío que voy a ir a la presencia de mi Dios, porque bendita es la presencia de Dios que toca mi vida en esta hora. Le insto a usted, aquel que a lo mejor se ha alejado un poco, vuelva a Dios antes que sea demasiado tarde, porque puede venir en la noche. Cuando usted esté durmiendo puede venir la muerte sobre su vida, porque la vida de nosotros no depende de nosotros, la vida está escondida en las manos de Dios. Arregle su vida. Si tiene alguna ira, si tiene algún enojo, si tiene raíz de amargura, arréglese con su hermano, arréglese la esposa con su esposo, el hijo con el padre. Es tiempo de buscar a Dios sin ataduras, sin ligaduras, porque Él viene a buscar un pueblo santo y dice que sin santidad nadie verá a Dios. A veces, como decía delante, aparentamos que somos fieles, pero aquí adentro llevamos rabia, llevamos ira. Me enojo cuando el hermano es bendecido, me enojo cuando a la hermana le va bien. ¿Será que está Dios adentro? No, esos frutos son de Satanás. Él siempre nos va a querer destruir, pero la palabra del Señor nos dice que al que golpea Él le va a abrir, y al que le busca le halla, al que pide recibe. Busque a Dios, no tan solo pida y goce de los beneficios, también usted dele a Dios. Cuando Él le pide un tiempo para orar, vaya a orar. Cuando Él le pide un tiempo para leer la palabra, vaya. Cuando Él le dice anda donde la vecina que tiene pobreza, llévale alimento, vaya en el nombre del Señor. Cuando el Señor la manda allí al hogar del hermano que hace tiempo que no va a la iglesia, usted vaya, dele ánimo. No espere que tan solo lo haga el oficial de la iglesia, ni el pastor, ni la pastora. Usted y yo también somos discípulos de Cristo y también tenemos que ayudar a tirar la carreta al más débil, porque todos un día queremos llegar allí a la presencia del Señor. Usted, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que le busquemos cada día, que seamos fieles, que aferremos nuestra fe en el Señor. Dificultades van a venir, igual que las olas del mar, nos van a pegar, pero no nos van a mover porque estamos firmes en la creencia de nuestro Padre, que Él está con nosotros. Yo quiero terminar contando una experiencia bonita que nos ganamos. Las hermanas Dorcas, que allí orábamos. En una ocasión yo les pedía oración por un varón que era de allí, de la iglesia de Puerto Aysén. Él era el hermano Marcos Raimapu. Mis hermanas Dorcas deben acordarse que cuando con mi esposo fuimos allí por tema de trabajo, de patrimonio de mi esposo, fuimos allí a Puerto Aysén. Y estuvimos en la casa del pastor Bernardino y de su esposa, la pastora Cecilia. Estábamos un día en la tarde, noche casi, estábamos cenando allí todos juntos, cuando entra por la puerta de la cocina un varón más o menos de unos 50 años, todo andrajoso, todo sucio, todo mojado, chascón, y su cara como apanada, colorada.
Y allí cuando nos vio quiso arrancar. Y la pastora le dice, no, Marcos, no arranques, siéntate con nosotros. Y allí lo sentó. Y la pastora nos empezó a hablar y decía, este es mi hermano Marco, es mi hermano, es hijo de pastor, que a la edad de 18 años se alejó de Cristo. Allí Satanás le preparó una jovencita cuando él tenía 18 años, una joven del mundo. Se enamoró él de una joven de afuera y esta joven lo empezó a llevar a la fiesta, al trago, al cigarro, a la fornicación, a todo tipo de pecado. Y este muchacho se fue de la casa, se fue de la iglesia, siendo criado, siendo un hijo de pastor. 18 años tenía. Y ya ese día cuando nosotros estábamos ahí, la pastora nos decía que ya hacían 38 años que este varón andaba fuera de la iglesia, botado en las calles, borracho, dormía donde lo pillara la noche, siendo un hijo de pastor. Allí andaba destruido porque Satanás le tendió trampa con una mujer. Por eso que yo delante decía que este espíritu de la esposa de Potifar está sobre la tierra para hacer caer al joven, para hacer caer a la señorita, aún a las de más edad también. Nadie está libre. Por eso es importante la oración, la fe, la confianza, esa comunión con Dios. Y este varón, me acuerdo que allí tiritaba su cuerpo porque él ya era un alcohólico. 38 años en las calles botado. Y allí, dice la pastora, me contaba porque era su hermano, nos decía, los hermanos de la iglesia, los ancianos, lo pillan botado en la calle, lo llevan a sus casas, le cambian ropa, le dan algo calientito, pero era mitad de noche nuevamente, salía a la calle, porque él era un esclavo del vicio. Allí andaba botado. Y me acuerdo que mi esposo le dice, Marquito, ¿por qué no se queda esta noche aquí en la casa de los pastores? Y mañana, cuando usted esté sanito y bueno, vamos a conversar. Y él le dijo, sí. Y le dio la mano, y la pastora dijo, no, si mi hermano se queda unas horitas y después sale huyendo a mitad de noche, porque ella quiso muchas veces como pastora ayudarlo, como hermana, y el pastor también como cuñado, pero nunca lo pudieron. Se había hecho tratamientos en el Arda para sacar ese vicio del licor, no pudo. Estaba 6 meses y volvía a recaer. Entonces la pastora dijo, yo creo que pastor no se va a quedar para mañana, pero mi esposo le dijo, deme la mano. Y allí se dieron la mano y la pastora lo subió al 2.º piso y lo acostó. Y cuando despertamos al otro día con mi esposo, lo vemos que él viene bajando del 2.º piso. Pero mi hermana, qué pena más grande ver a un alcohólico. Él tiritaba igual que un perrito envenenado porque no había tomado vino ese día. Él cuando tomaba vino ya se le tranquilizaba su cuerpo. Y allí me acuerdo que lo llevamos a la oración y mi esposo y yo y el pastor allá lo ungimos. Y el hermano decía, ¿qué me va a querer Dios a mí si yo he andado afuera? ¿Qué me va a querer Dios si yo he pecado? Y él decía todo, que él no valía nada. Esa es la labor de Satanás, hacer creer al hombre que no vale nada. Él lo pisotea, lo humilla, lo destruye. Pero Jesucristo es el que restaura al hombre y a la mujer. Y vemos que ese joven allí se entregó. Mi esposo le dijo, ¿quiere entregarse a Cristo? Y él dijo que sí, ayúdenme. Ayúdeme, pastor, decía él, quiero sacar esto y no puedo. Porque no es cosa de hombre, sino que si el pecado lo tenía atado. Y yo le podía contar a él, yo le decía, hermano Marco, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios lo va a sacar. Le decíamos, hermano, porque teníamos fe de que iba a volver al evangelio. Y yo le contaba a él el testimonio de uno de mis hermanos, que yo siempre le he contado, de mi hermano Juan Carlos, como Dios también a él lo cambió después de haberse alejado de Cristo también afuera, como Dios lo restauró y hoy día mi hermano es un lavado y redimido y Dios lo ha bendecido con familia, con hijos. Por eso yo soy llorona, porque yo debo mucho a mi Señor. Pero yo prefiero ser llorona porque a veces hay hijos de Dios que nunca derraman una lágrima para Dios. Lloran porque tienen pena, lloran porque están enfermos, pero nunca lloran de gratitud. El Señor nos ayude para que derramemos lágrimas de gratitud. Y ese joven dijo y aceptó a Cristo como su Salvador, pero apenas oramos, él se fue de la casa.
Después nosotros al otro día ya tomamos el avión y nos vinimos de regreso a Santiago para llegar a casa, cuando la pastora nos llama y el pastor también, y le dice a mi esposo, mi pastor Miguel: Marcos volvió al rato que ustedes se fueron. Y creo que los abrazó y se puso a llorar y dijo: de hoy día en adelante yo los voy a acompañar a la iglesia y voy a servir a Dios. Y la honra y la gloria y la alabanza es para Dios, porque ya han pasado años y ese varón sigue allí en la iglesia. Ahora las últimas veces que hemos ido yo lo veía, ese varón que era andrajoso, ahora lo veo con terno y corbata, con Biblia, con guitarra, sabe tocar todos los instrumentos. Y era allí en el coro cuando yo llegué. Y la pastora me dice: ¿a dónde ve allí en todo el coro cuál es Marco? Y yo no lo podía reconocer porque Marco era una nueva criatura. Ahora vestía como aquí, José, lino fino. Dios le había puesto anillo en sus manos. Así es cuando Dios restaura al hombre y a la mujer. Y allí estaba. Y yo miré un buen rato. Y allí reconocí la cara de Marcos, pero ya no tenía esa carita apanada de alcohólico. Dios le había cambiado hasta su semblante. Ese es el cambio que hace Dios. No es necesario ir a psicólogo, no es necesario los golpes, solamente reconocerle y entregar la vida a Él. Por eso yo le insto la oración. Y ahora nuestro hermano Marco nos llama y nos dice: aquí estoy sirviendo a Dios. Amo a Dios, dice, con todo mi corazón. Después que anduvo 38 años allí en el mundo, porque Satanás lo hizo caer. Y a veces también no tenemos el dominio propio y caemos. Pero el Señor en esta mañana nos llama que busquemos la presencia de Dios, que le busquemos en oración, que busquemos a Dios en ayuno, que busquemos haciendo el bien. Seamos transparentes en nuestra vida, así como yo soy aquí en mi hogar, tengo que ser en todo lugar una mujer de Dios, un hombre de Dios, para que aquel que está perdido pueda encontrar a Cristo también como su Salvador. Les cuento este testimonio para ver que la oración es eficaz, la oración del justo es eficaz, la oración de fe sana al enfermo. Usted tiene que orar creyendo que Dios le va a dar la respuesta, pero aprenda a esperar, no en el tiempo. Yo no quiero la respuesta ahora mismo ya, no mañana ni pasado, a lo mejor va a ser en un año, en 2 o 3, porque también nuestra fe es probada. Pero lo importante es que vamos luchando. Yo tengo esa fe grande y gloriosa que al final de mi vida, cuando cierre los ojos aquí en la tierra, los voy a abrir allá en la presencia del amado, ese que fue humillado, ese que fue escupido, ese que lo coronaron de espinas, ese que antes de ascender a la presencia de Dios oró por usted y por mí y le dijo: te clamo por los que me has dado. Y en esa oración estaba usted también y yo, a pesar de que todavía no nacíamos, pero Él ya estaba pidiendo al Padre por nosotros. El Espíritu Santo gime delante de Dios con espíritu de gemido, pero Él escucha esa oración, que como le decía delante, a veces no emitimos palabras, pero sí las lágrimas corren ante la presencia del Señor. Que Dios les bendiga, mis amadas, mis hermanos amados, a instarle que busquemos al Señor y perdonemos. Mire, a mí me llama tanto la atención, y con esto sí que voy a terminar. Ahí en el 45, cuando José se presentó a sus hermanos y les dijo: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda
su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahí se cumplió el sueño de Faraón. Él estaba erguido y sus hermanos ahora llegaban. Pero él aquí les dice, no tengáis miedo, no les voy a hacer nada, porque él entendió que esto era un plan de Dios. Pero lo que me llama la atención es que José no guardó rencor, no guardó ira, no guardó enojo. Y nosotros eso es lo que el Señor nos llama, que tenemos que perdonar a aquel que nos calumnió, a aquel que dijo falso testimonio. Usted no se ande defendiendo, entrégueselo a Dios, pero dígale, Padre, sácame esta angustia, sácame este rencor, esta ira que tengo, porque José aquí alcanzó la victoria, porque él no guardó rencor, él perdonó a sus hermanos y entendió que era un plan de Dios para la preservación de la vida posterior. Alabo a Dios por esta hermosa palabra y que Dios les bendiga grandemente y que sean prosperados en todo lo que ustedes pongan mano y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Si ustedes que viven cerca se conocen más y ven que hay alguno que está necesitado, usted extiéndale la mano. Usted llámenos a nosotros como pastor, avísenos al pastor tal, porque nosotros los llamamos por teléfono, ¿cómo están? Para ir sabiendo de ustedes. Pero como familia de Cristo tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Yo alabo al Señor en esta mañana por su hermosa palabra de enseñanza para mí. José, un muchacho que a los 17 años fue allí vendido y ahora cuando se presentó delante de Faraón tenía 30 años. Imagínense, de 17 a 30 años, pasaron 13 años de angustia, de dolor, pero él nunca negó a su Dios. Que Dios le bendiga y para nuestro Dios es toda honra y toda gloria desde ahora y para siempre. Amén.